El 2 de abril de 1982, ¿dónde estaba? 2 de abril estaba en Buenos Aires, había salido del servicio militar, jugaba al fútbol en su momento y estaba a préstamo en Centro Español con el Paso de Ituzaingó. ¿Continuó la vida normal? Yo había empezado la vida normal después del servicio militar, había empezado la vida normal en diciembre del año anterior, o sea, en el 81, y la vida normal termina el sábado 13, 2, 11, 10, el sábado 10 de abril, donde me llega la carta que me tenía que presentar el regimiento de Mercedes de nuevo. El 2 de abril ya se había declarado la guerra, por alguna forma de así decirlo, o habíamos tomado las Malvinas de vuelta, y el martes 13 de abril ya estoy en Malvinas. El sábado 10, después me llega la carta, yo voy a jugar un partido en la cancha de Ituzaingó, Centro Español, Central Ballester, y me voy del vestuario sabiendo que quizás no volvía. Todos los compañeros sabían que viajaba a Malvinas. Algunos, es más, lo mantuve en silencio porque era un pensamiento bastante encontrado. Entonces lo mantuve en silencio y de una forma muy rara me voy del vestuario después de haber jugado todo el partido, ¿viste qué sé yo? Me despido del técnico, le digo lo que me pasó, lo que pasaba, que me reincorporaron al servicio militar y me fui del vestuario llorando sin saber lo que pasaba, porque al ser muy pibe no tenía muy claro qué es lo que iba a pasar. ¿Y ese sentimiento encontrado? Y ese sentimiento encontrado lo termino de manifestar cuando el lunes a la mañana me presento al regimiento. Estaban todas las tropas del Regimiento 6 de Infantería Mercedes acá en Buenos Aires preparadas para irse a Malvinas y yo llego, me reincorporo ese lunes y justo se enferman, 2 soldados se enferman, no podían viajar y me engancharon así que me presenté el lunes a la mañana del 12 de abril y el martes 13 de abril a la mañana ya estaba en Malvinas. ¿Y con qué elementos, de qué manera llegó a Malvinas? A ver, los elementos uno se va dando cuenta con el paso del tiempo que eran todos insuficientes. Hay una gran ignorancia de los soldados que fuimos. Pues sabíamos que íbamos a nada, sabíamos que íbamos a todo y sabíamos que íbamos a una gran irresponsabilidad que teníamos, porque íbamos cantando en contra de los ingleses, los Unimog parecían una cancha. Eran cantitos de cancha en contra de los ingleses, y esa era la edad que teníamos 19, 20 años, el que más teníamos. Y dentro de todos nosotros éramos categoría 62, porque también hubo muchos veteranos de guerra de categoría 63 que ni siquiera tenían la instrucción para ir a la guerra. Y eso son los elementos que llevábamos nuestra cabeza y nada más. Y la aventura de saber que no sabíamos a dónde íbamos. ¿Llegaron a Puerto Argentino? Llegamos a Puerto Argentino, yo hice Mercedes, nos llevaron en camiones hasta Palomar, de Palomar fuimos a Río Gallegos, en avión por supuesto, y de Río Gallegos hicimos el transbordo en un Hércules, sin asiento, sin nada, a Malvinas. Así que llegamos a Puerto Argentino el martes 13 de abril a la mañana. Las cosas que me recuerdo de la llegada es ver mucho movimiento de tropas, muchos soldados, mucho movimiento de comida, mucha lata de gaseosa de la más conocida, por decirlo de alguna forma así, que llevaban los mismos aviones que iban llevando los pertrechos de guerra, iban llevando las comidas. Había unas galletitas que eran muy ricas, que nunca me puedo acordar la marca. Y bueno, y después nosotros, con 60, 70, conociendo lo que era el frío de Malvinas y conociendo lo que era el tiempo de Malvinas, porque en Malvinas estás permanentemente con 60, 70 kilómetros de viento todos los santos días. Cualquier película que vos veas, cualquier cosa que vos veas de Malvinas, siempre vas a sentir el zumbido del viento. Nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos con temperaturas bajísimas, nos enfrentamos con que era abril y acá todavía hacía calor, o sea, pasamos de 20 y pico de grados a 0, y nos encontramos con esas cosas sin saber dónde íbamos. Inmediatamente de eso, creo que estuvimos un par de días ahí tirados a la intemperie alrededor de Puerto Argentino, del aeropuerto de Puerto Argentino,
Y después nos empezaron a trasladar despacito hacia Puerto Argentino, que distaban unos 10 kilómetros por intermedio de una ruta, que era la única ruta que unía en su momento Puerto Argentino del aeropuerto de Puerto Argentino. ¿Y estuvo ahí durante toda la guerra? Después nos fueron, cuando llegamos a Puerto Argentino y antes que empiece la primera batalla, por decirlo así, que fue el 1 de mayo, el 27 de abril fue Georgias, y desde el 13 de abril hasta el 27 de abril nosotros nos estuvimos moviendo hasta que nos asignaron la posición. O sea, primero estuvimos rodeando en una tratando de hacer los pozos de zorro alrededor de la casa de lo que era el intendente de Malvinas, después alrededor del pueblo, después en otro lado, hasta que en algún momento nos organizamos, unos 10, 12, 15 días antes, ya esto por el 15, 16 de abril habrá sido, y nos organizaron y nos mandaron a una posición que se llamaba observador adelantado. Y acá, si se quiere, podemos hacer un paréntesis y decir, a ver, ¿dónde estamos? Porque vos fíjate cómo nos organizamos, ¿no? Cuando viene el oficial que estaba a cargo de la compañía A del Regimiento 6 de Mercedes, dice, bueno, precisamos 10 soldados que vayan a tal lado. Y ese tal lado era cuidar una bahía, y en los cuales estábamos 10 soldados con un suboficial. Los 10 soldados éramos casi todos, en un 80%, muchachos que habíamos hecho el servicio militar juntos y que o nos habíamos ido en la primera baja o todavía estaban haciendo el servicio militar. Entonces, como éramos amigos, nos juntamos, che, vamos nosotros, así como si fuéramos, che, vamos a juntarnos a jugar al fútbol. Y nos fuimos para ahí. Con el paso del tiempo, del muy poco tiempo, a la semana nos dábamos cuenta que estábamos en un lugar bastante estratégico, porque nos baja el oficial de vuelta, nos viene a ver, nos viene a visitar, a la posición ya, y nos alecciona de la función que teníamos que cumplir. Y la función que teníamos que cumplir era, si había una incursión en esa bahía de los ingleses, nosotros tenemos que repelir esa incursión, retardarla, para permitir que el resto del regimiento, que estaba 4 kilómetros atrás nuestro, se puedan preparar y puedan empezar a hacer fuego sobre las líneas enemigas. ¿Y contaba con una batería adecuada, por ejemplo, como para repeler? No, mirá, nosotros estamos arriba de unos médanos que en esta bahía. Teníamos una posición y a unos 15-20 metros a la izquierda teníamos la otra posición. Y unos 150 metros atrás había una casamata, que es donde teníamos todos los pertrechos. Y todos los pertrechos, sí, esto era la realidad, teníamos granadas, teníamos los FAL, que eran una parte de nuestro cuerpo, después había una ametralladora más pesada que era la MAG, que teníamos 2 de esas, y como éramos observadores adelantados teníamos una mira infrarroja, una de las pocas que había en la isla. Con algunos detalles, las granadas nunca las habíamos usado, por lo tanto las teníamos colgadas en el uniforme, que cada uno de nosotros teníamos 6 colgadas, pero no sabía cómo se sacaba, porque nadie nos había dado la instrucción de cómo se sacaba. Nosotros, que éramos soldados viejos, que ya habíamos hecho el servicio militar, teníamos una instrucción de cómo armar y desarmar los fusiles. Pero teníamos pocas pruebas de tiro. La verdad que en el servicio militar hacías pocas pruebas de tiro. Entonces, la mira infrarroja, cuando empezaba a pasar el tiempo, también nos dábamos cuenta que no teníamos batería para que la mira infrarroja funcione. O sea que de noche estábamos oscuras y la mira infrarroja funcionaba con unas baterías esas de 9 volt y que se gastaban y no te la traían hasta dentro de 5 o 6 días cuando había de vuelta, y si había. Tal es así que lo que sí recuerdo es que los últimos 10 días de la guerra, que fueron los más picantes, por llamarlo de alguna forma, la mira infrarroja no anduvo. Entonces, todo esto eran los pertrechos que teníamos nosotros. Y no era mucho más que esto. Por supuesto que tuvimos el problema con todo esto de que la comida era donde menos nos llegaba. Es más, se da el tema que yo en ese momento, como jugaba al fútbol, ¿viste? Qué sé yo, era el que mejor preparación física tenía. Entonces, el oficial que nos vino a dar el leccionamiento de cuáles eran las actividades que teníamos cada uno, yo era el encargado de salir corriendo 4 kilómetros para atrás. Por supuesto no existía forma de comunicarse, handy, nada de todo eso. Tenía que salir corriendo para atrás gritando: las Malvinas son argentinas. Que era una contraseña que le dábamos a el regimiento que estaba a nuestra derecha y el regimiento que estaba a nuestra izquierda. A nuestra izquierda teníamos el 1 Patricios y a nuestra derecha teníamos el regimiento de donde estaba Saineldin.
Y yo medio les avisaba a los que estaban al costado que había una incursión y aparte tenía que correr 4 kilómetros para atrás avisándole a mi regimiento.